el día de hoy, como ya podrán haber visto, tenemos el tema de ansiedad, impartido por alguien que ya habíamos tenido anteriormente, que es la psicóloga Génesis Espinosa, para que tengan antecedentes, para que sepan un poquito más de ella. Ella es licenciada en psicología, recibida con honores, actualmente en curso de especialista en terapia cognitivo-conductual en la Universidad de Buenos Aires. Tiene experiencia en dictado de clases en psicofarmacología y atención clínica en adolescentes y adultos con el uso de herramientas cognitivas, conductuales y otras basadas en evidencia. Ella ya tiene su tiempo en experiencia en este tema y, por supuesto, también con nosotros va a estar, esperemos, más tiempo también, y te damos la bienvenida, Génesis. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Carlos. Em, Ahora sí nos compete el tema de ansiedad. Eh, Voy a compartir pantalla y voy a ir a la presentación. Un segundito. Bueno. Bueno, el tema de hoy es un tema que realmente me encanta. Creo que es un tema que a todos en particular nos interpela de alguna manera. Eh, Creo que todos hemos sentido algún síntoma o la ansiedad en sí misma en el cuerpo o en alguna situación, y por eso es que usamos ese término constantemente, todo el tiempo. A veces les pregunto a mis pacientes, por ejemplo, que me digan que para ellos qué representa la ansiedad o qué es la ansiedad, y muchas veces me sorprendo de escuchar que solo saben que es ansiedad porque lo sienten en el cuerpo, pero no saben lo que es. Entonces, eso es algo muy importante porque vamos a ir viendo que la ansiedad es una emoción, ¿sí? Que como todas las emociones, para poder gestionarlas, hay que saber qué viene a hacer en nuestro cuerpo, qué viene a hacer en nuestro sistema, digamos, qué es lo que vienen a hacer para nosotros. Bueno, acá les dejé mis contactos por si me quieren contactar o alguna duda que haya quedado después. Y básicamente ese sería el contenido que vamos a trabajar hoy. Sé que mucha gente suele ver esta charla después de grabada, así que hay una parte que quizá a lo mejor la salteemos o la viemos, pero sí les voy a dar algunas indicaciones acerca de mindfulness, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es la ansiedad como tal, vamos a ver cuáles son los tipos de ansiedad que hay, y voy a hablar un poquito de los trastornos de ansiedad como tal, muy brevemente, porque creo que lo que nos compete o lo que nos interesa es hablar de la ansiedad en general, ¿sí? No tanto a nivel específico, no tanto a nivel clínico. Si hay alguna duda con eso, igual siempre me pueden mandar mensaje. Eh, bueno, También vamos a hablar acerca de la ansiedad funcional versus la disfuncional, qué es esto de una ansiedad adaptativa y una desadaptativa, a qué le teme la ansiedad, ¿sí? Vamos a ver que la ansiedad se caracteriza principalmente por temerle a algo, ¿sí? En general siempre está relacionado con el temor, con el miedo. Vamos a ver algunas distorsiones cognitivas que por lo general suelen ocasionar mucha más ansiedad, ¿sí? Provocan la ansiedad, la mantienen también, la provocan, la mantienen. Y vamos a ver cómo yo recomiendo o cómo se recomienda gestionar la ansiedad, ¿sí? Bien. Bueno, me gustaría igual que se pregunten, quienes estén participando de esta charla, que se pregunten a sí mismos, para ustedes, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Dónde la sienten? Por lo general, ¿cuándo aparece? Bueno, la ansiedad es básicamente un mecanismo de defensa, ¿sí?
Es un sistema de alerta, ¿sí? Que se prepara frente a situaciones que nos resultan amenazantes. Es universal porque se da prácticamente en todas las personas, ¿sí? Y es adaptativo, ¿sí? Por lo general, la ansiedad la tenemos que tener porque nos ayuda a prepararnos ante una situación que se avecina como peligrosa. Por ejemplo, si viene un perro que me ataca, yo obviamente voy a saber que me tengo que alejar, que tengo que correr, que tengo que irme, ¿sí? Entonces me prepara, ¿no? Me prepara para la huida. Ese es un ejemplo bizarro, pero para que se entienda cómo es que esto nos adapta. Por ejemplo, si tenemos un examen, sabemos que el examen se viene y obviamente tengo que prepararme y por ahí la ansiedad te va a decir, bueno, te va a ir mal, si no estudias te va a ir mal, si no te preparas te va a ir mal. Bueno, esa ansiedad te está en realidad adaptando a que te vaya bien, ¿sí? Porque te está diciendo que te esfuerces y que te pongas a estudiar, ¿sí? Eh, bueno, acá es muy importante diferenciar entre el miedo y la preocupación, porque se suelen usar de manera indistinta y la realidad es que son cosas muy diferentes. Por ejemplo, el miedo es una emoción caracterizada por el temor debido a la detección de un peligro real. Bueno, es el ejemplo que les daba de un animal, ¿no? Cuando nos atacan o cuando vienen, nos roban o cuando sufrimos una situación con un miedo real. Ese vendría a ser el miedo, ¿sí? Que rompe nuestra homeostasis y nos hace tener como cierta excitación, nos acelera el ritmo cardíaco, el corazón en realidad se acelera porque empieza a bombear más sangre para llegar más sangre a los músculos y los músculos se puedan preparar para correr, ¿sí? La ansiedad usa este mismo recurso de sentir que viene un peligro, pero el peligro es imaginario, ¿sí? El peligro no es real. Yo puedo estar a las 3 de la mañana en mi cama sin poder dormir con ansiedad, ¿sí? No hay ningún peligro que yo esté observando a simple vista y siento temor. Esto se ve muy frecuente más que nada cuando hay ataques de pánico, ¿sí? Que ahí se puede sentir el miedo o el terror real, como si hubiese algo real que me esté generando temor, pero no hay nada aparentemente a mi vista, ¿sí? Entonces, la ansiedad vendría a ser esa emoción que se caracteriza por un miedo desproporcionado frente a un peligro imaginario, ¿sí? No necesariamente real. Y la preocupación vendría a ser un síntoma de la ansiedad, por ejemplo. La preocupación es ese cúmulo de pensamientos relacionados hacia un futuro, ¿sí? La ansiedad también está muy vinculada hacia un futuro, pero no sería como la ansiedad en sí misma, sino que sería como un síntoma que tiene la ansiedad, por así decirlo, ¿sí? Bueno, antes que nada, me gustaría hablarles acerca de un poquito de los síntomas que tienen en común los trastornos de ansiedad, ¿sí? Su duración, ¿sí? Respiración agitada, temblores, evitación. No todos los pacientes, no todas las personas con ansiedad van a presentar los mismos síntomas. Es muy importante preguntarnos si sufrimos de ansiedad o preguntarle a nuestros pacientes si tenemos pacientes con ansiedad, cuáles son los síntomas que ellos tienen, ¿sí? Para exponerlos a eso, porque como llega un punto en que estos síntomas de ansiedad se vuelven tan molestos, ¿sí? Como por ejemplo la ansiedad social suele tener o presentar mucha sudoración, ¿sí? Esto ocasiona problemas a nivel laboral, a nivel académico, genera como mucha vergüenza que los otros me vean con la transpiración en mi cara o en mis manos y suelen evitar entonces situaciones sociales justamente por esta sudoración. Entonces, como suelen evitar, vuelvo acá con los síntomas de evitación, lo que se suele recomendar es la exposición gradual hacia a esos síntomas, ¿no? Entonces es muy importante saber a qué le tengo miedo, ¿sí? A qué síntoma ya me generó como miedo para intentar exponerme, obviamente siempre con la supervisión de un psicólogo o una psicóloga,
que lo puedan hacer de manera adecuada, ¿no? Yo solo lo menciono para que lo sepan. Bien, temblores, bueno, como les decía, evitación, tensión muscular, ¿sí? Muchos pacientes o muchas personas con ansiedad recurren a consulta por dolores musculares. Van al médico, el médico les dice, estás perfecta, no tenés nada, te recomiendo psicoterapia. O sea, ¿por qué? Porque los dolores musculares tienen que ver con que la persona con ansiedad, por ejemplo, con ansiedad generalizada, suele estar en un estado de alerta constantemente, ¿sí? Entonces, ese estado de alerta hace que sus músculos se contraigan y estén tensos. Entonces, por eso es muy frecuente ver que hay dolores musculares. Bueno, dificultad para respirar, esto se ve, por ejemplo, cuando hay, no sé, un ataque de pánico, es más común verlo por ahí, pero las personas con ansiedad generalizada también pueden tener momentos de estrés, el estrés incrementa la ansiedad y ahí pueden llegar a experimentar alguno de estos síntomas. Bueno, todos estos síntomas que mencioné están digamos, están expuestos o se ven en los trastornos de ansiedad que comunica el DSM. Bueno, el DSM, para quien no conoce qué es esto, bueno, el DSM es el manual de diagnóstico por el cual nosotros los psicólogos por lo general nos guiamos, ¿sí? Son años y años de estudio del comportamiento, está muy bien evidenciado digamos, se evidencia, se estructura, ¿sí? No es que cualquier persona viene y dice, bueno, ¿qué es el trastorno de ansiedad? Es esto y esto, sino que está estudiado y tiene una base científica. Donde se clasifican todos los tipos de trastornos y dentro del capítulo de los trastornos de ansiedad vamos a ver que están estos que están acá, ¿sí? Estos que están acá, perdón, bien. Estos que están acá, yo, como les dije, me voy a centrar más en lo que vendría a ser ansiedad en general o los síntomas de ansiedad. No me voy a enfocar mucho en esto porque si quieren acceder a información más puntual de estos trastornos, lo pueden hacer a través de una consulta o, bueno, lo pueden buscar de manera simple con el DSM, que está libre por ahí. Pero sí, a grandes rasgos, saber que estos justamente son trastornos de ansiedad que se vinculan entre sí porque presentan los síntomas que les dije anteriormente, ¿sí? Solamente que se diferencian en su estímulo u objeto de temor, ¿sí? Piensen que la ansiedad es temor hacia algo. Entonces, por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación es muy frecuente en niños, pero ahora también en adultos, que es el miedo desproporcionado a que las personas de apego, los padres, por ejemplo, o las parejas, se separen o sufran algún daño, ¿sí? El mutismo selectivo es el miedo desproporcionado a ejercer algún tipo de comunicación de manera selectiva en un momento específico. La fobia específica, bueno, esa es la más usual, común que todo el mundo conoce, lo habrán visto en las películas, en todos lados. Pero básicamente lo que es temor hacia un objeto específico, ¿no? Como las agujas, los vuelos, las alturas, bueno, algunas cosas que ya deben saber. El trastorno de ansiedad social, o más conocido como la fobia social también, tiene el miedo desproporcionado a ser evaluado de manera negativa por otras personas, ¿sí? Se ve mucho en la interacción con el otro. Y el trastorno de pánico o angustia es el miedo a tener ataques de pánico, ¿sí? Se tienen conductas evitativas, la persona empieza a evitar toda situación que se acerque o que tenga relación en donde sufrió un ataque de pánico, ¿sí? Ese sería un trastorno de angustia. Bueno, ataque de pánico es la presencia de ansiedad en su máxima expresión. La agorafobia es el miedo desproporcionado a ahogarse y no poder ser ayudado, no poder escapar, ¿sí? Generalmente en lugares cerrados o abiertos con muchas personas. La ansiedad generalizada, que es la que mayormente se observa en la clínica,
Bueno, y todos los demás no me voy a enroscar mucho, pero básicamente quería no dejar de nombrar a estos tipos de ansiedad eh, que mantienen, bueno, básicamente los mismos síntomas. Bueno, eh, ¿qué es la ansiedad entonces? Bueno, hablando ya fuera del ámbito clínico, fuera de todo lo que estuve mencionando anteriormente en la diapo anterior, ¿qué es la ansiedad? Bueno, como les dije, es una emoción, ¿sí? Que se presenta cuando mi mente o mi amígdala, por así decirla, nosotros tenemos una amígdala que es una estructura que está ubicada en los lóbulos temporales, acá, ¿sí? Que recibe información del ambiente o de mi propia, o sea, recibe información de afuera o interno, que es peligrosa, ¿sí? La ansiedad, la ansiedad se aparece como cualquier emoción, como si fuera la ira. Cuando yo veo que alguien irrumpe mi tranquilidad o me dicen algo ofensivo, yo obviamente voy a sentir ira y se activa la amígdala recibiendo la información de que enojo, ¿no? Acá sería la ansiedad. ¿Qué pasa? ¿A qué le teme la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un poco intolerancia a la incertidumbre, ¿sí? Y no le gusta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la ansiedad intenta, o la persona intenta, controlar todas las situaciones. Entonces, cuando se presenta una situación donde yo no puedo acceder a tener la certeza o el control, me voy a generar o me va a generar ansiedad, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la ansiedad es intolerancia a la incertidumbre, ¿sí? Estamos como en una tendencia más hoy en día de la inmediatez, de pensar que todo queremos ya, que queremos las respuestas ahora. ¿Qué cosas? Bueno, ustedes se imaginarán, hay cosas que incrementan muchísimo la ansiedad y de hecho hay estudios acerca de eso, que por ejemplo son las redes sociales, el WhatsApp. Por eso es que hoy en día se le da tanta importancia a la salud mental también, porque también la ansiedad se fue incrementando poco a poco a medida que iba incrementándose la tecnología, porque esto del WhatsApp, de la inmediatez de contestarme ya, de que se me dejó en visto, de que si ya leyó el mensaje, de que todo lo queremos saber ya, esto incrementa la ansiedad, ¿sí? Nos da poco margen para la incertidumbre, ¿sí? Estamos muy mal acostumbrados o nos mal acostumbramos poco a poco a que todo lo tenemos que saber, ¿sí? Y la realidad es que esto no es sano y que cuando surja una situación de incertidumbre, poder tolerarla sería como ir en contra de la ansiedad, ¿no? Bueno, otra cosa más que, por ejemplo, es la dificultad para tolerar el malestar frente a la falta de control. Bueno, esto es lo que venía diciendo anteriormente. Yo, si yo quiero controlar todas las situaciones posibles, digamos, estoy como queriendo demasiado, digamos. La idea sería poder respetar que haya momentos donde no tengo control y en base a eso poder tolerar el malestar que me pueda generar eso, ¿sí? Obviamente, todo esto se puede trabajar en terapia, con un terapeuta, con mucha suavidad, ¿sí? Esto es como a grandes rasgos, pero tener en cuenta esto de que a veces no nos damos cuenta de que queremos tener el control de absolutamente todo, pero de absolutamente todo. De hecho, incluso ahora se puede revisar en los aviones cuando viajas, la otra persona que vos le des el número de vuelo puede acceder incluso a cómo está volando el avión, en dónde está pasando, qué está haciendo, si hay turbulencia, si hubo no turbulencia, si hubo lluvia o no. Bueno, imagínense que para los que tienen ansiedad generalizada, que quieren tener el control de absolutamente todo, esto les viene bárbaro. Entonces, bueno, un ejemplo de cómo es que la ansiedad se alimenta de esto, se mantiene. Bueno, otra cosa más es que la ansiedad hace que uno tenga dificultad para regular mis emociones, ¿sí? Porque una ansiedad muy fuerte, muy exacerbada, me dificulta regular emociones, ¿sí? Porque la ansiedad van a ver que también está muy relacionada con las distorsiones cognitivas. Entonces, si yo tengo una distorsión cognitiva, un pensamiento catastrófico, ¿sí? Imaginación de lo peor, ¿cómo voy a poder aprender a regular mis emociones? ¿Cómo voy a aprender a regular mi emoción, por ejemplo, de enojo, de tristeza?
de culpa, ¿sí? Bueno, otra cosa más que lo mencioné anteriormente, pero muy por arriba, es la evitación, ¿sí? Las personas que sufrimos de ansiedad, ¿sí? Por lo general, solemos evitar situaciones temidas, ¿sí? Esto es muy común. Por ejemplo, se observa más que nada en los trastornos de ansiedad social, por ejemplo, o la fobia específica, donde las personas empiezan a evitar situaciones temidas, ¿sí? ¿Esto qué va a traer? Bueno, va a traer al final que se mantenga el problema, que se mantenga la ansiedad, ¿sí? Si realmente queremos sacar la ansiedad de nuestra, o sea, la ansiedad es adaptativa, ¿no? Eh, Porque está la ansiedad adaptativa, que es la que te prepara para cosas que son necesarias, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo no tuviese ansiedad, yo no me prepararía para un examen, porque total, estoy tranquila y confío que me va a ir bien. Pero la ansiedad viene y te dice, bueno, prepara el examen. Esa es la ansiedad adaptativa. La ansiedad desadaptativa vendría a ser la ansiedad clínica o la ansiedad que es disfuncional, que no me ayuda, ¿sí? Que es cuando la ansiedad se incrementa tanto, 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 tanto al punto que no puedo hacer las cosas. No puedo sentarme a estudiar, evito la situación de ansiedad que me da a estudiar, evito presentarme al examen, evito la entrevista laboral y así sucesivamente mantengo mi ansiedad a rajatabla, porque la mantengo ahí guardada y en silencio. Pero ¿qué pasa? Esto a la larga no soluciona el problema, sino que lo mantiene, ¿sí? Es muy importante ponernos a pensar seriamente, mirarnos hacia nosotros y ver si realmente estoy evitando situaciones que me den ansiedad, ¿sí? Porque si las estoy evitando, a lo mejor es una muy buena idea para empezar un proceso terapéutico. Siempre se puede estar mejor. Bueno, otra cosa más es la búsqueda de reaseguro, que también se observa mucho en la ansiedad, que las personas tienden a algo similar a lo anterior, reasegurarse de que todo está bien. Por ejemplo, como están con la intención del control, entonces verifican que la llave del gas esté cerrada, verifican doble vez la puerta que esté cerrada, porque siempre estoy imaginándome lo peor, ¿sí? El pensamiento catastrófico. Eh, Me reaseguro con tal situación, me reaseguro con, no sé, una paciente la otra vez me contaba que tiene ansiedad social y casualmente para evitar situaciones de ansiedad tenía que mandar un correo a alguien que le generaba mucha ansiedad, entonces redactó el correo súper seguro, redactó plan B, plan C, plan D, de cosas, de posibles respuestas que le daría a la persona en caso de que responda tal cosa para no sentir ansiedad. Y esa fue una manera en que ella se reaseguró de no sentir ansiedad. Bueno, esto también es una manera diferente de tener evitación. Eh, bien, bueno, un poco lo que mencioné antes acerca de la ansiedad disfuncional, funcional, de que, por ejemplo, la ansiedad disfuncional vendría a ser cuando ya es desproporcionado, ¿sí? Cuando yo me imagino el peor escenario, me hago daño pensando el peor escenario y realmente no ocurre, ¿sí? Entonces, eso es disfuncional porque no me está ayudando hacia algo, no me está llevando a la acción, me está llevando a la inhibición, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que una ansiedad es disfuncional? Bueno, cuando no me lleva a la acción, cuando me lleva a la inhibición, cuando me impide ser la persona que quiero ser, cuando no me deja avanzar. ¿Cuándo se vuelve, cuándo podemos ver una ansiedad funcional? Bueno, esa ansiedad que te dice, hace esto, anda a hacer lo que tienes que hacer, no estás pasando mucho tiempo viendo tele, anda a estudiar, bueno, esa ansiedad, ¿sí? Nos lleva a la acción. ¿Para qué? Para disminuir las probabilidades de que algo malo pase, ¿sí? Bueno, acá un poco lo que venía mencionando acerca de a qué le teme la ansiedad. Como dije, la ansiedad le teme a la incertidumbre. Un ejercicio muy práctico que podemos hacer si tenemos ansiedad, así como mucha, o somos ese estilo de personas que tendemos a querer tener todo bajo nuestro control,
Se me ocurre, por ejemplo, levantarnos al día siguiente para ir a trabajar sin haber preparado la ropa del día siguiente, por ejemplo, para esperar mañana que nos depara el destino, por así decirlo. Sí, esa es una manera también de lidiar un poco con la incertidumbre, o si tenemos que, si nos están por confirmar algo, o si nos están por decir una noticia importante, como un cambio laboral o algo así, podemos poner en práctica la aceptación de la incertidumbre, ¿sí? Aceptar que la incertidumbre es parte de la vida y que querer saberlo todo, querer tener todo el control, es perjudicial para mí, ¿sí? Entonces, un poco aceptar la incertidumbre nos va a ayudar a tolerarla, gestionar la ansiedad, ¿sí? Regular mis emociones. Bien, las tomas de decisiones difíciles, justamente acá también se relaciona con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la persona que tiene ansiedad, por lo general, le cuesta tomar decisiones, ¿sí? Porque como se imagina los peores escenarios, tiende a tener este tipo de sesgo, entonces le cuesta como tomar decisiones, le da como mucha intolerancia a la incertidumbre, entonces también evita tomar decisiones justamente por imaginar el peor escenario. Eh, una manera para lidiar con esto se me ocurre, por ejemplo, es hacer pues, de manera escrita, escribir los pros y los contras y en base a eso tomar la decisión. Eh, otra forma o otro temor de la ansiedad es, por ejemplo, la falta de control. Bueno, esto lo repetí muchas veces, pero sé que es muy, muy adherido a la ansiedad y se relaciona muchísimo, ¿sí? Cuando estemos notando que estamos queriendo controlar las situaciones, pasa que esto no lo vemos de manera clara, quizá hace falta que nos detengamos un segundo y veamos qué estamos haciendo, porque a veces hay situaciones que sin darnos cuenta estamos en todo, ¿no? La persona con ansiedad, por lo general, está en todas, está en el más mínimo detalle y no quiere que se le escape nada. O, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo en un ámbito laboral, trabajando, la persona con ansiedad va a querer estar en todos los equipos, si hay tareas distribuidas, quiere estar en todas las tareas, ¿sí? Para que no se le vaya a escapar nada. Entonces ahí tenemos que hacer una pausa y también entender que hay cosas que se nos escapan de las manos y por más que yo haga lo que quiera hacer, de querer controlar todo, siempre hay un resto que no va a estar en mis manos, ¿sí? Que no voy a poder controlar. Y además de que el querer controlar me hace daño, ¿sí? Porque al final me doy cuenta que no alcanza con querer controlar todo, o a lo mejor, peor aún, querer controlar todo te da la señal o te da la pauta de que lo hiciste bien y que por tu control estuvo re bien y salió todo muy bien. Eso refuerza la conducta de querer controlar todo. Entonces, entender un poquito la ansiedad nos hace percatarnos de situaciones en donde yo estoy queriendo controlar las cosas para detenerme, pues. Bien, bueno, como les anticipé un poco, las distorsiones cognitivas a veces no nos ayudan mucho. ¿Y qué vendrían a ser estos? Bueno, vendrían a ser como errores en el pensamiento. Nosotros en general eh, recibimos la información del ambiente y la procesamos en nuestra mente de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestra personalidad, ¿sí? Y de en base a lo que yo interpreto de la situación, voy a tener un pensamiento, ¿sí? Mi interpretación. Y hay veces que nosotros tendemos a cometer ciertos errores en el pensamiento, ¿sí? Como si fuera una computadora que tiene errores en el pensamiento, bueno, nosotros también. Y estos errores en el pensamiento nos generan un montón de malestar, muchísimo daño, nos hacen un montón de daño. Entonces, por eso los traigo, porque a veces estos tipos de distorsiones se vinculan con la ansiedad, porque la ansiedad te suele decir, pensalo así, como de manera extremista, y genera mucho malestar, ¿no? Entonces, ¿qué haremos con esto? Bueno, los vamos a escribir, los vamos a ejemplificar. La idea sería que ustedes puedan en sus casas
tenerlo más a mano, investigar un poco más del tema, para que lo puedan modificar al momento en que aparezca, ¿sí? Son pensamientos que suelen ser como automáticos, que aparecen rápidos, que nosotros normalmente no le prestamos tanta atención y que los tomamos como verdad absoluta. Total, mi mente lo pensó, yo le creo a mi mente. Y la realidad es que son erróneos. Ya vamos a ver por qué. Bueno, el pensamiento absolutista o del tipo todo o nada. Este pensamiento se refiere a las categorías de todo o nada, es un tipo de pensamiento polarizado, como por ejemplo, cuando pensamos siempre me sale todo mal. Uno dice, bueno, un pensamiento X, lo tengo y ya. La verdad es que ese pensamiento te va a condicionar todo el día y vas a estar de mal humor y vas a estar re preocupado y decepcionado, ¿sí? Básicamente. O en la ansiedad se puede observar, por ejemplo, con ¿para qué me esfuerzo si todo me va a salir mal? O todo me va a salir mal, yo sé que esto también me va a salir mal, ¿sí? Es un tipo de pensamiento muy común en la ansiedad, que todo me va a salir mal, ¿sí? Un poco catastrófico y futurista, pero se tiene y genera mucho malestar. Bueno, la sobregeneralización es cuando una persona ve una situación como un patrón que nunca termina, ¿sí? La diferencia con el otro es que acá, en sobregeneralización, sí hay un patrón y me baso con ese patrón para generalizar. Entonces, si yo soy una persona con ansiedad y tengo un antecedente de malas calificaciones en el colegio, por X o Y motivo, que quién vaya a saber por qué, voy a generalizar y voy a pensar que la universidad va a ser un fracaso para mí porque siempre me fue mal, ¿no? Y la realidad es que esto no es tan así, no necesariamente puede ser así. Me pudo haber ido mal en el colegio porque hay un montón de variables, porque los profesores eran malos profesores, porque yo estaba pasando por un momento terrible, porque se me dificultaba la atención, porque el sistema educativo está muy mal dado y está pésimo. Bueno, un montón de variables que una persona con ansiedad no repara a pensar. Abstracción selectiva o filtro mental. Bueno, este es muy loco, pero no sé si lo han experimentado, pero vieron que cuando se empiezan a pensar sobre algo, después empiezan a verlo en todos lados, ¿no? No sé, pensar que quedé embarazada o si estoy embarazada, empiezo a ver bebés por todos lados, cochecitos de bebé por todos lados, ropa de bebé por todos lados. Pensar que, no sé, en el pelo oscuro veo toda la gente con pelo oscuro. Bueno, así pasa, así hacemos en general este tipo de abstracción. Pero en una persona con ansiedad, por ejemplo, o incluso sin ansiedad, pero solemos tener este tipo de error para seleccionar o abstraer selectivamente del ambiente algo que se vincule de manera negativa conmigo. Por ejemplo, yo pienso que soy fea y empiezo a ir a la calle pensando que soy fea. Si la cajera del supermercado me atiende de manera seca o cortante, voy a pensar, ah, seguro que es porque soy fea. Bueno, ¿por qué vinculamos esto con la ansiedad? Porque son pensamientos anticipados y catastróficos, ¿sí? Siempre negativos. ¿Cómo corregimos este tipo de, bueno, pensando, primero identificándolos cuando aparecen en nuestra mente y corrigiéndolos? Poder ver no solo lo negativo, sino ver todo lo demás. Bueno, un poco también la persona con ansiedad suele tender a descalificar lo positivo. Empiezan a tener pensamientos acerca de rechazar experiencias positivas, insistiendo en que por alguna razón no cuentan, ¿no? Aprobaste todos los exámenes y desaprobaste el último. Bueno, re bien. La persona con ansiedad te puede llegar a decir, o con no ansiedad te puede decir, bueno, esas cosas no cuentan porque eran fáciles esos exámenes. Y el que cuenta es el final. Bueno, es un error en realidad, porque sí cuentan, ¿sí? Solo que estamos sesgándonos y observando solo lo que nos importa. En realidad, si no hubiese aprobado los otros exámenes, a lo mejor no hubiese llegado a este último examen. Entonces sí cuenta. Bueno, otro tipo de error cognitivo o sesgo cognitivo vendrían a ser las conclusiones apresuradas, ¿sí? Una persona con ansiedad por lo general se suele apresurar a los hechos, ¿sí? Se anticipa al futuro constantemente, imaginando, por supuesto, el peor escenario. En este caso, por ejemplo, tenemos a la lectura de mente y las profecías autocumplidas.
La lectura de mente sucede cuando yo arbitrariamente concluyo que la gente reacciona de manera negativa hacia mí y no me molesto en considerar otras explicaciones posibles a ese comportamiento. Por ejemplo, voy en el ascensor y mi vecina no me saluda o mira mal. Yo muy ansiosamente voy a anticiparme y pensar que algo le hice a la vecina, o le caigo mal a la vecina, o no me quiere la vecina, sin importar que en realidad pueden haber 80.000 variables de por qué la vecina está con esa cara o de esa manera. ¿Sí? Puede ser que tuvo un mal día, que está enojada, que se peleó con su pareja, bueno, no sé, puede haber un montón de variables que desconozco. Profecías autocumplidas es mi distorsión favorita, me parece muy increíble, que es cuando yo pienso algo negativo, lo pienso como un verdadero hecho y termina convirtiéndose en la realidad, solo porque de tanto pensarlo, de tanto creerlo, que hasta modifico mi comportamiento en base a esa creencia. Ejemplo, yo pienso que no me van a contratar en ningún trabajo porque tengo un CV horrible, muy pensamiento ansioso, muy catastrófico, muy extremista, y no modifico mi CV, no lo arreglo, no agrego mis habilidades, no agrego cosas por ahí que podrían sumar, no pongo una foto linda, qué sé yo, no lo arreglo, no me esfuerzo para nada porque total no me van a llamar. Entonces, también, si me llaman a una entrevista, bueno, no voy porque seguro que no me van a contratar. No me postulo a este trabajo porque seguro no me van a contratar. Y así sucesivamente terminan no contratándome a ningún lado porque obviamente no hice todas las cosas que correspondían, sino que hice todo lo contrario en base a mi creencia. Otro ejemplo clásico también, no sé si lo han visto, es el de el banco, que todas las personas, que viene una persona y dice, el banco está en quiebra, el banco está en quiebra, el banco está en quiebra, toda la gente se asusta y va al banco a sacar la plata y definitivamente dejan al banco y quiebra, ¿sí? Porque el banco vive de la plata que está en el banco. Entonces, sacaron toda la plata del banco, el banco se queda en quiebra de verdad. No estaba en quiebra, pero con esta profecía se autocumplió. Bueno, esto con las personas con ansiedad suelen tenerla muchísimo. Eh, es algo que es súper loco porque ocurre también en ansiedad social también. Una paciente me contaba que en un lugar de trabajo tenía miedo de que la rechacen, todo el tiempo lo tenía, tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de que me rechacen. Ella se aislaba del almuerzo, se aislaba de los compañeros por temor a ser rechazada y hasta que un día, a final de año, le preguntan que por qué era así, que por qué se alejaba con sus compañeros de trabajo, ella era nueva en este empleo, y ella les comenta que tenía miedo que la rechacen, que la juzguen o que no la quieran. Y esta gente le dice, no, en realidad nosotros siempre te queríamos invitar, pero siempre te levantabas y te ibas a almorzar sola, siempre estabas aislada, no nos saludabas, ¿sí? O sea, ella tenía este temor, se terminó cumpliendo. Bueno, la catastrofización, que es la que mencioné hace un ratito, acerca de pensar siempre el peor escenario, de manera extremista. Por ejemplo, que un amigo me cancele una cita significa que voy a pasar el resto de la vida sin amigos y solo. Eh, a veces pensamos este tipo de cosas y no nos damos cuenta del poder que tienen, ¿sí? Porque como son pensamientos, total, no hacen daño. Y la realidad es que sí hacen mucho daño, porque como les dije, modifica hasta el comportamiento. Bueno, el razonamiento emocional, cuando uno afirma que implica que cuando uno afirma las emociones negativas que experimento se reflejan tal cual son. O sea, esto es como cuando alguien confía mucho en sus emociones, ¿no? En sus pensamientos. O la famosa frase de yo tengo el presentimiento de que tal cosa pasó así o va a pasar así. Y confía a muerte en eso, y en realidad es totalmente distorsionado o totalmente erróneo, porque no hay ninguna evidencia, argumento, fundamento que lo avale. Por ejemplo, yo puedo sentir ira y decir, no, es que si siento ira y estoy enojada es por algo, es porque estuvo mal. Bueno, está bien,
está bien que se valide así de esa manera, pero a veces nos molestamos por cosas que no tienen fundamento, o nos sentimos culpables por cosas que no tienen fundamento, sino que son producidas por nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, ¿sí? Como nuestras propias interpretaciones. Bueno, afirmaciones del tipo debo, tengo que. Bueno, esto es muy común en la ansiedad, tengo que tener el control, debo saber todo. Eh, Son expresiones y afirmaciones que generan muchísimo malestar porque obviamente son muy exigentes y rígidas y si yo no las cumplo, obviamente me va a generar un montón de malestar y dolor y estrés y demás. Bueno, esto lo veo muchísimo en mis pacientes que vienen con frases del tipo tengo que, debo que, yo debería a tal edad ya hacer esto. La realidad es que nadie debería hacer nada, nadie tendría que hacer nada, ¿sí? Una cosa es me gustaría, hubiese estado bueno que, ¿sí? Pero no de esa manera. Bueno, ¿cómo se gestiona la ansiedad, ¿no? ¿Cómo puedo aprender yo a gestionar mi ansiedad? Bueno, primero recomendarles siempre, siempre, siempre empezar un proceso terapéutico para poder encontrar de qué manera se expresa mi ansiedad. Como les dije, la ansiedad está muy estudiada en diagnósticos y demás, pero no se va a expresar jamás igual a todos, ¿sí? No se le expresa a todos por igual, siempre hay mucha diferencia y el proceso terapéutico se enfoca 100% en determinar cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias de la ansiedad, qué problemas te trae la ansiedad, de qué manera te afecta, si te puede afectar el sueño, te puede afectar la concentración, te puede afectar, bueno, en muchos sentidos la realidad es esa. Siempre refiriéndome a la ansiedad clínica, ¿no? La ansiedad es adaptativa. La ansiedad adaptativa la dejamos tranquila, no nos molesta. Entonces, bueno, además de eso, obviamente psicoeducación, que vendría a ser poder entenderla, poder escucharla, poder saber cómo es que viene, cómo es que la siento en mi cuerpo. Eh, Muchas veces, por ejemplo, en los trastornos de pánico, los pacientes suelen tener mucho miedo a experimentar nuevos ataques por obvias razones y prestan mucha, mucha atención a los síntomas fisiológicos con un temor terrible, ¿sí? Y en realidad esos síntomas fisiológicos no son nada malos, simplemente son parte de naturaleza en sí misma. O sea, si mi pobre cerebro interpreta que hay peligro, obviamente me va a acelerar el corazón para que bombee más sangre y mande sangre a todo el cuerpo y pueda mis músculos correr. Entonces, que mi cuerpo ejerza ese tipo de acciones, ese tipo de síntomas, no significa que me voy a morir o significa tal cosa, significa que está tratando de ayudarme. Lo que pasa es que yo le tengo que ayudar más bien a él a darle a entender que no hay nada de peligro y que está todo bien. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, bueno, por eso digo la psicoeducación, entender cómo es que la ansiedad aparece, por qué, etcétera, etcétera, cuál es su función, dónde la estoy percibiendo, qué aspecto me está dando miedo, cómo puedo encontrar herramientas para tranquilizarme. Bien, algo que es muy común es que las personas que tienen ansiedad o experimentan mucha ansiedad tienden a querer eliminarla o controlarlas, como no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Entonces es como el ejemplo del elefante rosa. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, obviamente lo que hay en tu mente ahorita es un elefante rosa. Entonces lo mismo, si yo digo, no quiero tener ansiedad, no quiero tener ansiedad, voy a tener ansiedad. Entonces, la idea no es querer eliminarla, ni querer sacarla o controlarla, ¿sí? Sacar esa idea, ¿sí? Yo tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, quiero sacar la ansiedad. Bueno, pero primero hay que saber qué es eso para empezar. Eh, Bajarnos esa idea de sacarla o eliminarla, sino que más bien gestionarla, ¿sí? ¿Cómo la gestiono? Bueno, como decía antes, escucharla, entender un poco por qué aparece, darle señales a mi cerebro de que estoy tranquila, de que todo está bien, ¿sí? Usar habilidades o herramientas para poder poner en palabras qué es lo que me está dando temor, qué es lo que me está asustando, ¿sí?
Muchas veces las personas con ansiedad también tienden a subestimar sus recursos y tienden a sobrevalorar al estímulo que les tienen miedo, ¿no? Entonces sobrevaloran una situación, sobrevaloran una charla en público, subestiman sus recursos de afrontamiento, no, esto no lo puedo lograr, no lo voy a poder, no lo voy a poder enfrentar. Bueno, muchas veces también ayuda a escribir o darnos cuenta o buscar ejemplos donde otras veces yo pude enfrentar a esa situación y logré superarlo y logré hacerlo, ¿sí? Valorar mis recursos y mis capacidades de afrontamiento. Bueno, acá otra vez, insisto con esto, superar la habitación, obviamente con la ayuda de un terapeuta, no se manden solos porque de verdad puede ser eh, complicado, siempre con la guía de un terapeuta. Eh, Ir gradualmente, hay muchas maneras de superar la habitación, pero es algo que cuesta mucho también, a los pacientes les cuesta mucho, a las personas sacar la evitación, porque obviamente la evitación da mucho placer, ¿sí? Si yo tengo miedo o fobia a ver una charla en público, obviamente voy a evitar toda situación que me lleve a eso, ¿sí? Entonces que yo le diga al paciente, bueno, no, vamos a tener que exponernos a eso, le va a generar mucha ansiedad y demás, pero es la única manera. Entonces, bueno, por eso, siempre con supervisión, siempre con un terapeuta, pero es clave, ¿sí? Es clave, si desde ya, seguramente si van a terapia o reciben tratamiento psicológico, deben saber que su psicólogo insiste mucho en esto. Bueno, aprender habilidades de tolerancia al malestar que provoca la incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una vez que yo logro eh, tolerar la incertidumbre, o sea, si yo logro aceptar la incertidumbre, tengo que aprender habilidades para tolerarlas. Hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, una ducha caliente, eh, no sé, un aroma, jugar con nuestros sentidos, ponernos a hacer tipo actividades de mindfulness, de atención plena, pintar mandalas, ¿sí? Hacer habilidades que me provoquen cierto placer o cierta tranquilidad para darle a mi mente o a mi cerebro la interpretación de que estás a salvo y que está todo bien. Sí, bueno, esto es un poco para tolerar la incertidumbre sobre todo, ¿no? Hay muchas habilidades que se pueden poner en práctica. Podemos usar los 5 sentidos como dije, podemos ir a correr, podemos ir a caminar, podemos tomar aire fresco, ¿sí? Parecen obviedades, pero en el momento que tengo incertidumbre necesito usarlas para tolerarlo, ¿sí? Y aceptarlo de a poco. Exponernos a situaciones de incertidumbre, bueno, esto es lo que decía antes. Si hay situaciones en la vida diaria en que yo tengo que tener bajo control y bajo mi máxima tranquilidad de que así tengo mis cosas y no quiero cambiarlas, bueno, tratar de exponernos a eso también. Bueno, no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué voy a estudiar mañana y, digamos, sé que suena difícil para una persona con ansiedad, pero la idea sería ir ponerlo en práctica de a poco. Bueno, eh, mindfulness es una herramienta que está muy, muy difundida hoy en día, que se relaciona con la atención plena al momento presente. Eh, por lo general, la ansiedad está muy orientada hacia el futuro, entonces, obviamente, mindfulness, que es una herramienta para conectar con el momento presente, es como, digamos, lo que se considera vital para combatir la ansiedad, ¿sí? ¿Qué sería mindfulness? Bueno, el origen de mindfulness está en hace más de 2500 años, o sea, es muy antiguo, muy antiguo. Proviene de los budistas, es una práctica budista que en realidad hasta hace muy poco en la psicología de tercera ola se conoce como mindfulness, pero en realidad esto tiene origen mucho más antiguo. Hay un montón de herramientas de mindfulness, podemos practicar mindfulness de distintas maneras, ¿sí? Podemos practicar mindfulness en la ducha, cuando nos bañamos. ¿Qué significa poder practicar en cualquier momento? Significa que yo voy a prestar atención plena al momento presente, ¿sí? Es muy raro,
pero créanme que al principio cuando están metiéndose en esto, les va a parecer raro, pero una vez que conecten con su momento presente de vez en cuando en el día, van a bajar 20.000 cambios. O sea, si estaban en 100, van a bajar a 10. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿cómo se pone en práctica? Se pone en práctica describiendo, ¿sí? Observando, ¿sí? Ahí participando. Son 3 claves de mindfulness. Observando el momento presente. Para observarlo lo puedo describir qué veo. Si veo una pintura, veo el cielo, veo formas en el cielo, por ejemplo en el mar. Nosotros sin querer darnos cuenta, cuando vamos a la playa, miramos el mar y las olas del mar nos hacen como una práctica de mindfulness, porque nos quedamos mirando cómo corren las olas sin pensar en nada. Ese es el verdadero mindfulness, cuando podemos conectar con ese momento presente sin importar el futuro o el pasado. Bueno, y lo hacemos de esa manera, describiendo lo que vemos o lo que escuchamos o lo que sentimos, participando en la situación completamente. Por ejemplo, si yo estoy en un grupo de amigos y hay mucho ruido, también puedo conectar con ese momento presente, puedo pensar quiénes están presentes, qué estoy percibiendo, describo qué hay, describo los olores, describo la textura, describo la ropa, sin juzgar, sin sacar juicios, simplemente describiendo y conectando y participando de lleno en ese momento. Lo podemos hacer, como dije, en la ducha, sentir el agua, describirla. Otra manera también de hacer mindfulness es agradeciendo, dando gracias por lo que tenemos. Gracias por el agua, gracias por la comida, gracias por mi cuerpo, ¿sí? Generalmente estamos súper en el futuro y nunca nos reparamos a pensar un poco en qué es este momento, ¿sí? Este es el momento más preciado de nuestra vida, es ahora, es el momento presente, ¿sí? Suena muy frase de cliché, frase de cajón, pero realmente es así. Podemos ponerlo en práctica tomando sol, por ejemplo, unos 5 minutos en el día tomando sol. Podemos ponerlo en práctica al despertar, cuando nos despertamos, decirnos, colocar nuestra mano en el pecho y decirnos, hola, buen día, ¿sí? Es una manera de bajar un cambio del piloto automático, ¿sí? Estamos en piloto automático constantemente. Bueno, prácticamente el mindfulness es conectar con el momento presente, y lo podemos hacer de distintas maneras. Otra manera también es, por ejemplo, comiendo. Cuando estamos comiendo, cerrar los ojos, describir lo que estamos comiendo, los sabores, masticarlos despacio, quitar las pantallas de enfrente cuando comemos. Incluso si tomamos un café o un té, cerrar los ojos, describir las sensaciones que sentimos. También hay varios ejercicios de respiración que también ayudan muchísimo a bajar la frecuencia cardíaca. Como les explicaba antes, vieron que la ansiedad es un temor que viene, que le da la información a nuestra amígdala y ella interpreta que hay miedo, que hay algo peligroso. Bueno, hay varios tipos de respiración, respiración diafragmática, por ejemplo, que está comprobado científicamente que ayuda a bajar la frecuencia cardíaca. Es prácticamente como si nos hubiésemos tomado un betabloqueante o una benzodiazepina, que lo que hace es inhibir el sistema nervioso central, lo que hace es bajar la intensidad o la excitación que tiene nuestro sistema nervioso central. Entonces, la respiración es un recurso gratuito al alcance de nuestra mano y eficaz que nos ayuda a decirle a nuestro cerebro que estamos en calma y que no hay ningún peligro, ¿sí? Por eso es tan importante hoy en día poder ponerlo en práctica constantemente, si ya sea, aunque sea una vez al día, nos vendría bien a todos. Bueno, hasta acá creo que estamos. Vamos a dejar por ahora. Muchas gracias por los que estuvieron conectados. No sé si tienen dudas, comentarios acerca de la charla de hoy. Los invito a que escriban si se animan o que saquen la cámara, el micrófono.
Vamos a ver si alguien se anima a poner sus dudas. De todos modos, sí, por aquí alguien escribió, ¿no? Sí, me gustaría saber cómo tratan la fagofobia. Bueno, todas las fobias se tratan con exposición. Siempre se expone, siempre obviamente con la supervisión de un profesional, pero tener en cuenta que las fobias en sí son el temor hacia algo. eh, Perdón, ahí respondo la segunda. Siempre se trabaja con la exposición, ¿sí? Hay varias técnicas de exposición, siempre se arranca con exposición imaginaria, luego se puede arrancar en la vida real, siempre muy gradual, bajando, o sea, siempre hacemos una jerarquía de niveles de ansiedad y se procede a eso, ¿no? A la exposición, aumentar la capacidad de, o sea, para perder la sensibilidad que se tiene acerca de la fobia, el temor. Después me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el TAC y el TA? ¿Cuál es el TA? Sé que TAC es ansiedad generalizada. ¿Qué sería TA? Si me puedes aclarar. Ansiedad en general. Ok. Bueno, como les decía, la ansiedad generalizada es un trastorno propiamente dicho que presenta síntomas, por ejemplo, de preocupación excesiva, presenta síntomas de estado de alerta, presenta síntomas, dificultad para concentrarse, presenta irritabilidad, problemas en el sueño. Mientras que la ansiedad solita, como tal, es una emoción que aparece en todos los seres humanos para adaptarte, ¿sí? No te va a generar esos problemas, esos síntomas. Te va a generar un poco de temor hacia algo para que te prepares, ¿sí? Es adaptativa, te va a decir, te va a generar a lo sumo un poco de palpitaciones, pero muy leve, que te dice, prepárate, ¿sí? La ansiedad generalizada está generalizada en todos los aspectos, ¿sí? Cualquier situación me va a generar ansiedad y voy a actuar de manera desproporcionada a las cosas que me generen miedo en el ambiente.